Pues bienvenidos una semana más a esta sección de Fotocasa Pro Responde, que al final es vuestra sección. Es la que tratamos sobre todo de que participéis, de que nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras preguntas y también nos podéis hacer llegar vuestros comentarios para charlar en el directo. Y ya sabéis que también desde hace un par de semanas pues tratamos de que nuestro invitado de ese día nos comente cuál es su opinión acerca de ese tema que vamos a tratar. Durante estas semanas hemos recopilado muchas preguntas acerca de los compradores, ¿no? Por eso vamos a ver cómo podemos conquistar a nuestros clientes compradores. De hecho, tenemos alguna pregunta por ahí que dice que quizá tenemos unas quejas de estos clientes compradores acerca de los servicios que ofrecemos. Creo que tiene que ver mucho con el seguimiento. Y también hay otras preguntas acerca de documentación, etcétera. Si quieres hacernos llegar tus preguntas, lo he dicho antes, lo puedes hacer a través del buzón de academy@fotocasa.es. Te lo repito, academy@fotocasa.es. Pero también lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Y es que si nos sigues en LinkedIn como Fotocasa o también en Instagram, Facebook y Twitter como Fotocasa Pro, nos puedes enviar tus preguntas por mensaje directo y ahí le echaremos un ojo. No te preocupes y las iremos guardando para hacer secciones más temáticas, ¿vale? Para hablar de un tema en concreto y que así, si hay un tema que te interese mucho, puedas estar con nosotros. Como siempre os digo, prefiero no contestarlo solo, así que voy a dar paso a mi compañero Javier y a nuestro invitado Joaquín para que me ayuden a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar. Pues Así que muchas gracias, Ismael, por la invitación a tu sección y gracias, Joaquín, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, he hecho un pequeñito cambio porque me decían algunos de nuestros seguidores que la página, cuando poníamos la presentación de PowerPoint, se nos veían muy chiquititos, así que lo he cambiado, ¿vale? Así que a ver qué tal os parece esto y como siempre, hacernos llegar vuestras opiniones que nosotros echamos un ojo. Bueno, la primera pregunta es algo que a nosotros, por ejemplo, en las formaciones nos hacen mucho, ¿no? Creo que Javi estará de acuerdo conmigo. Nos dice, por ejemplo, David de Palencia, que cuando los compradores me escriben a través de un portal y no mandan el teléfono, les contesto, pero no consigo respuesta. ¿Qué puedo hacer? Pues empiezo yo, Javi. Venga. Pues en este caso, yo creo que lo fundamental es que tenemos que pensar en lo que es el embudo de ventas. Es decir, que vamos a conseguir, a la hora de anunciar un inmueble, por ejemplo, en un portal inmobiliario, vamos a conseguir seguramente un número determinado de peticiones de información. Ese será el primer nivel. El primer nivel en el cual los contactos aparecen. Es la generación de un contacto. Cuando queremos pasar al siguiente nivel, que es, por ejemplo, pues hacer una visita a la vivienda o que venga a nuestra oficina para nosotros comentarle otros productos, incluso indagar acerca de sus necesidades, pues es probable que el ratio de respuesta sea mucho menor. Es decir, por ejemplo, puede ser que de 5 contactos solamente pasen al siguiente nivel entre 1 y 2. Así que eso es lo que quiero dejar claro, que no te debe preocupar si los clientes no te contestan. Simplemente puede ser que es un cliente que, pues en este caso, pues no tiene interés o no quiere avanzar o ha visto otra cosa que le interesa más, etc. Esto se puede deber también a la maduración en la que se encuentra este cliente, ¿no? Imaginad que es un cliente que acaba de empezar ahora a buscar. Pues es probable que todos los inmuebles que tengamos en nuestro portal, en esa zona determinada y con unas características, pues para él sean inmuebles nuevos. Y quizá hagan pues muchos contactos a distintas agencias, a distintos particulares, etc. A medida que va madurando, a medida que va pasando el tiempo, pues esto va cambiando. Y es que es muy complicado que todos los días aparezcan varias viviendas nuevas en una zona en concreto y con similares características. Así que también es una de las formas que podemos calificar al cliente si no nos contesta. No sé si estáis de acuerdo con lo que he dicho, Joaquín, Javi. Totalmente de acuerdo. ¿Queréis complementarlo con algo más? Yo, sobre todo, os pediría una cosa, y es que no deis a los clientes por perdido por mucho que nos falten datos. Con que yo tener algo me vale, ya lo conseguiremos. ¿Por qué? Porque esta conversación hemos tenido Ismael y yo un montón de veces. Ismael, cuando tú estabas en búsqueda de casa o yo estaba en búsqueda de casa, ¿qué nos pasaba? Tú y yo estamos todas las mañanas liados. Si no es con un webinar, es con una formación presencial, en un AVE que no se escucha nada. Y nos pasaba que claro, yo para dar los datos, pues oye, prefería manejarme por mail. Ya hablaríamos por teléfono. Y dejaba mi mail. Y luego, si me contestaban, mucha gente no me contestaba. De hecho, yo estoy esperando todavía que me llamen inmobiliarias desde hace
desde 2019 que compré la casa. Empezamos la búsqueda en 2018. Todavía estoy esperando que me llamen. Una me llamó hace 6 meses. Digo, no, pues si ya la reformó la casa, ya hasta la he destrozado. Y Yo lo que sí que porque no dejábamos el teléfono, nos daban como por perdidos. No, yo sí creo que es importante contestar absolutamente todos los correos, está claro, y dejarle tus referencias, dejarles tu teléfono, hacerles cualquier comentario acerca del piso, el que han preguntado, y si no te contestan ahora, pues te contestarán otro día si les interesa, y si no, pues como bien decías, es uno de los filtros, este cliente no es comprador, vamos a seguir trabajando. No puedes hacer más que contestarles, dejarles tus datos y facilitarles un poquito más de información de ese piso del que han preguntado. Totalmente de acuerdo contigo. Además, has dicho la clave, ¿no? Dejamos nuestro teléfono y, oye, si estás interesado, es probable que realice una llamada. Luego, simplemente sumar una cosa. Oye, pídele el teléfono también. He visto que no nos has dejado el número de teléfono. Si te interesa, por favor, puedes llamarnos a este número o dejarnos tu número y nosotros te llamaremos rápidamente. Algo, ¿vale? Que no hacemos, y lo digo porque yo no lo hacía, que es algo muy chulo. Oye, ¿por qué no nos invitamos a la oficina? Claro. Oye, ¿cuándo te puedes pasar a la oficina? Porque va a ser mucho mejor, porque vamos a poder tener esa entrevista que Ismael lo habla mucho de detección de necesidades. Vamos a poder trabajar mucho mejor al comprador. Lo que pasa es que Joaquín estará de acuerdo que no es fácil, ¿verdad? Que vengan a la oficina. Que vengan a la oficina. Lo que pasa es que es muy complicado. Es muy complicado y más ahora, como digo, que antes. O sea, ahora ya la información que tiene el cliente por internet, ¿no? Por los distintos portales es tanta que no tiene la necesidad de venir a la oficina como tenía antes, ¿no? A que le pudieras explicar un poquito más lo que era el inmueble, lo que era... Ahora es que lo tienen todo en internet, ¿no? A nosotros nos encanta que vengan. Es una de las maneras de empezar a fidelizar a ese cliente. Efectivamente, pero sí que también pasa una cosa, ¿no? Que a veces, por ejemplo, yo que este año me he comprado una casa, cuando he ido a hacer las visitas, sí que te puedo decir que prácticamente no me han preguntado nada, ¿no? Sino que era como un check, he hecho visita, vale, ok. Que yo creo que va por un poco por lo que decías antes de que tenemos que volcar mucho nuestros servicios a los propietarios, pero a veces esto hace que nos olvidemos de los compradores, que es una parte también necesaria para que al final la operación se realice, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, es muy difícil que vengan a nuestra oficina, pero tenemos la oportunidad cuando vamos a una visita a una vivienda de poder estar un rato con ellos y pensar y preguntarles incluso, oye, si realmente estás interesado, ¿te importa que te haga unas preguntas y te hago una ficha, ¿no? Te hago una demanda realmente de lo que estás buscando y si hay algo que encaje te vuelvo a llamar, ¿no? Y eso al final con la utilización de los CRMs, las aplicaciones, los softwares, la verdad que facilitan mucho la vida. Pero yo, por ejemplo, echaba de menos eso, ¿no? Que me preguntaran cuál era mi presupuesto, qué es lo que estaba buscando, en qué zonas. Que alguno lo hacía, tengo que decirlo también. Pero había muchos que me chocaba porque simplemente era como hacer una visita y punto, ¿no? No me preguntaban nada más. No, pues es fundamental, como tú dices, aprovechar esa visita ya que no has podido traer antes al cliente para hacer un contacto, incluso a partir de ahí arrastrarlo a la oficina, que ya es más sencillo porque ya has tenido un trato con él, ya has tenido un contacto. Eso es importantísimo. De hecho, yo pensaba, ostras, es que ni siquiera me han preguntado si ahora estoy viviendo de alquiler, ¿no? O si tengo una casa en venta, ¿no? Porque quizá, oye, de una operación también te puede salir otra. Es decir, a veces creo que nos falta un poco de quizá tener el colmillo un poco retorcido, ¿no? Y pensar que ese cliente comprador puede ser un propietario a día de hoy también, ¿no? Y nos sale una operación doble. Así es. Hay que ser más curiosos. Hay que ser más curiosos, efectivamente. Buen consejo. Ese Joaquín, ¿te lo podemos robar para las formaciones? Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, Rocío de Huesca, que nos dice: los compradores no quieren firmar la hoja de visita. ¿Cómo convencerles? Y aquí lo hemos estado hablando antes de esto, del directo, y evidentemente no es fácil. Eso lo tengo claro, ¿no? Es algo que es bastante complicado que nos quieran firmar algo, sobre todo por lo que estaba diciendo antes Joaquín en la entrevista, que es verdad que tenemos el sector inmobiliario, no tenemos muy buena imagen y entonces hace que pues, la gente desconfíe de nosotros. Y por tanto no quieren firmarnos nada porque igual pueden verse pues, metidos en alguna historia o prefieren no comprometerse, sobre todo demasiado. Lo que está claro es que la hoja de visita para nosotros es necesaria, porque en muchas ocasiones es la forma que tenemos de justificar a un cliente propietario, sobre todo si no vive en la vivienda, de que hay una persona que ha acudido a su inmueble. Y hay otro punto importante que yo creo que hay que destacar porque, sobre todo de cara al servicio al propietario, antes hablabais también de la exclusiva y creo que esto es necesario tenerlo en cuenta,
tenemos que identificar las personas que han acudido a una vivienda. Esto no significa que al cliente propietario le vayamos a decir, por ejemplo, qué persona ha ido, ¿no? Sino que es una documentación que nosotros tenemos que tener ahí porque, evidentemente, la vivienda no es nuestra y, bueno, pues es algo que tenemos que conocer. Por eso también en muchas ocasiones se pide el DNI, que eso todavía es más complejo, por ejemplo, que la hoja de visita. Eso sí, si lo que tenéis es como un procedimiento dentro de vuestro día a día, y esto, por ejemplo, en muchas MLS y asociaciones lo tienen, y es que no puedes hacer la visita si no firmas previamente esa hoja, ¿no? Y esto, si fuéramos capaces de informarlo previamente y tratar, por ejemplo, de comentar que esta hoja de visita lo que consiste sobre todo es en proteger a ese cliente comprador y proteger los datos que nosotros vamos a incluir, como son nombre, apellidos, email y un número de teléfono y su DNI, pues yo creo que esto puede hacer que más compradores nos firmen esa hoja de visita. Insisto que no es fácil, ¿no? Pero sí que hay mucha gente, por ejemplo, que antes de acudir a la vivienda, pues queda en un bar con el cliente y firman la hoja de visita en ese bar cuando van a hacerlo, o incluso en el portal, ¿no? Pero bueno, esto es un consejo, pero sé que no es fácil, así que vamos a verlo con más detalle. Incluso estoy pensando en algún tipo de formación que quizás nos podría venir bien para estas cosas. Javi, Joaquín, ¿queréis comentar algo? Sí, acaba de poner un compañero algo muy sencillo y estoy totalmente de acuerdo con él, que decía que la hoja de visita tiene que ser algo sencillo. Y es que es así, o sea, tiene que ser algo muy transparente, muy sencillo, donde aparezca la ley de protección de datos, por lo que tú comentabas, de los datos que nos están facilitando, pero igual de sencilla que de completa, donde van reconociendo los honorarios en caso de que compre, donde lleva nombre, apellidos y DNI, que eso es algo muy, muy importante. Y nosotros tenemos la costumbre de firmarla cuando salimos de la vivienda, no antes. Hacemos previa a la visita, hablamos con el cliente, le vas explicando, le vas diciendo, le vas preguntando, lo que comentábamos antes. Hace que luego el que te firme en la hoja de visita sea mucho más sencillo. O sea, no, antes de entrar me firmas o no pasamos, le da miedo a la gente. O sea, es cuando tú ya has hecho la visita, cuando has estado hablando con el cliente, cuando le has hecho todas las preguntas que comentábamos antes, y luego la hoja de visita es una cosa sencilla y es una cosa muy clarita, no suelen tener problemas en que no las firmen. Y si alguno no la firma, lógicamente lo borramos de cliente. O sea, no seguimos trabajando con él porque el que lleva malas intenciones aquí es él, no nosotros, ¿no? Entonces ya no nos interesa seguir trabajando con él. Al final yo creo que esto es una técnica como otra. Yo estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Si a ti te funciona el hacerlo a posteriori de la visita, yo creo que evidentemente no hay que cambiar las cosas. Otra cosa es como, por ejemplo, el Rocío de Huesca, que no le funciona. Entonces, en este caso, yo sí que te invito a que pruebes nuevas estrategias, nuevas fórmulas, nuevas opciones, ¿no? Incluso lo que decía también aquí, por ejemplo, Manuel. En este caso puede ser que tu hoja de visita sea muy compleja, ¿no? Es que también habría que ver caso a caso por qué ocurre. Incluso también puede pasar, que lo habéis comentado antes, la propia tradición de una determinada zona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque lo introducías tú, Joaquín. Si hay unos honorarios, por ejemplo, al comprador, el comprador está acostumbrado a firmar esa hoja de visita porque eso lo van a hacer en todas las agencias inmobiliarias. Simplemente por tradición, ¿no? Hay agencias que cobran un 2% y un 2% al cliente. En Zaragoza, si no recuerdo mal, por tradición, normalmente suele cobrar el 2 y el 1, ¿no? Sí, en Cádiz, por ejemplo, me parece que era el 3 y el 3, algo así. Efectivamente. Depende de cada zona, hay tradiciones diferentes. Ahora sabéis que no hay una normativa, de hecho no puedo haberla, por competencia acerca de los honorarios que cobramos, pero hay muchas agencias inmobiliarias que, bueno, pues lo hacen, ¿no? Y también está bien, pero evidentemente, pues tiene que ser un documento que nos tiene que firmar. Sí, aquí no hay normativa, pero es cierto que hay una costumbre y es que el cliente comprador paga, de manera que todas las agencias, cuando hacemos visita, llevamos nuestra parte, ¿no? Y nuestra hoja de visita. Entonces, es lo que tú decías, la gente está acostumbrada, al final tienes que firmar y si no, no te enseñan pisos. Eso es. Totalmente. Pues yo no tengo más que añadir, señorías, porque creo que lo habéis dicho entre los dos. Perfecto. Bueno, Y vamos a gracias por las aportaciones de Manuel, de nuestro. Ya aprovecho para hacer la cuña. Si tenéis alguna reflexión, alguna cosa, queremos que sea un programa interactivo. Así que escribidnos, decidnos, igual que ha hecho Manuel, poned vuestras reflexiones. Si tenéis alguna pregunta respecto al tema de hoy, también la podéis hacer, a ver si la podemos contestar. Así que os animo. Venga, vamos a la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace Noemí de Segovia. Aquí, esto es muy amplio, ¿eh? Porque nos habla de que, oye, que los compradores se quejan mucho de nuestro servicio, lo introducía al principio de la sección. ¿Qué 3 claves proponéis para mejorar esa sensación? Esto nos lo pregunta Noemí de Segovia. Yo no sé, por ejemplo, en tu caso, Joaquín, para vosotros, ¿qué es lo importante a la hora de gestionar un cliente comprador?
vamos a verlo, como te comentaba, una vez que tú ya conoces al cliente, hablas con él, te dice lo que quiere, lo que no quiere y vas indagando y vas hablando con él, tú vas explicándole por el camino. Primero vas preguntándole también, ¿no?, las posibilidades que tiene, lo que no tiene, si ha visto financiación. O sea, tú vas cribando un poquito ese cliente, pero por otro lado tú le vas explicando los servicios que nosotros ofrecemos. O sea, le vas dando esa tranquilidad que él necesita a la hora de comprarse el piso, que sepa que no va a tener ningún tipo de problema con ningún tipo de carga, ningún tipo de embargo, con ninguna cosa rara. Entonces, por el camino es como hay que ir haciendo las cosas, ¿no? Y cómo hay que ir convenciendo a ese cliente para darle esa sensación, ¿no?, de que merece la pena trabajar con una agencia. O sea, que le va a quitar muchos problemas. Es la forma que nosotros tenemos de hacerlo. Javi. Pues yo lo voy a intentar hacer muy resumido y las claves para mí son profesionalidad, empatía y sobre todo, podemos decirlo, sinceridad. Vale, somos profesionales, somos empáticos, es decir, que lo habéis dicho vosotros, entendemos lo que quiere el cliente. Somos profesionales en el sentido de que estamos para dar un servicio. Y somos transparentes. Todo este vicio que llevamos de la imagen que tienen en el sector, los compradores sobre todo, el vendedor, le cuesta menos al final, pero el comprador sí que nos ve como, si no es este es otro y me da igual, y si no busco no sé dónde y a ver si puedo darle la vuelta. Creo que esas tres claves para mí son fundamentales, es decir, tenemos que ser honestos. Al final, yo lo resumiría incluso en una, la honestidad en este sector para mí es fundamental, y con eso a los clientes van a ver que queremos ayudarles, que al final es lo que queremos, ayudarles, que es nuestra labor, somos facilitadores. Entonces vamos a facilitarles algo que es fundamental, que es la búsqueda de un techo o de un hogar. Por lo tanto, con esas me quedo y creo que con eso se te abren mucho las puertas. Siempre como decía mi abuela, con buena educación, una buena sonrisa y siendo una buena persona, se te abren todas las puertas. Yo creo que por aportar más cosas, yo siempre digo, y eso da igual que sea para compradores o como propietarios, trata a tus clientes como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Y es que al final todos los que estamos ahora viendo este directo, todos somos clientes, por lo tanto, pensemos en cómo nos gustaría que nos trataran. Y hablábamos antes, por ejemplo, de esas solicitudes de información, pues estoy convencido que todos los que estamos viendo ahora este directo, pues cuando hacemos una petición de información, sea de inmobiliaria o sea de cualquier otro tema, lo que esperamos es que nos respondan. En un periodo, pues más o menos óptimo, ¿no? Pues se dice que de un día para otro, ¿no? Sería algo que tenemos como expectativa. Pero yo creo que en eso se basa la diferencia, ¿no? En que realmente pues demos el servicio que nos gustaría que nos dieran a nosotros. Y hay otra cosa muy importante que esto nos pasa mucho a los que trabajamos en el sector, que damos por supuesto ya cosas que los clientes saben. Y antes Joaquín ha dicho una cosa que es verdad y es que no puede ser más cierta, que es que los propietarios no venden casas todos los días, no venden casas todos los años, ¿no? Pero los compradores tampoco compran casas todos los años. Y esto hace que a veces demos por supuesto que el cliente comprador conoce ciertos servicios que nosotros le ofrecemos, pero que no se los comentamos en un inicio, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, el servicio de financiación, no todos los clientes saben que nosotros podemos asesorarles acerca de entidades financieras, incluso ponerles en contacto con entidades. También hay empresas o agencias inmobiliarias que tienen personas especializadas, por ejemplo, en financiación. Y no solo eso, los temas legales, ¿no?, que suelen aparecer. Yo, Joaquín, mira, te he dicho antes que me compré una casa, he estado 2 días en notaría para comprarme la casa, 5 horas cada día, ¿eh? O sea, que ahí había un problemilla, me parece. Sí. Si has estado tanto tiempo, seguro. 10 horas en total. ¿Qué te parece? El día 2 de enero y el día 13. Pero al final ha salido todo bien. Me la he comprado. ¿La has comprado en inmobiliaria? Me la he comprado por inmobiliaria, sí. Pero bueno, ya te lo contaré el caso. Era por una inscripción en registro que no estaba hecha, ¿vale? Pero ese caso, por ejemplo, se dio por supuesto que no iba a haber ningún problema en eso y realmente fue lo que ralentizó toda la operación. O sea, la operación estaba aceptada, la hipoteca estaba, todo estaba excepto esa línea en el registro. Por eso es tan importante al final tener un buen profesional inmobiliario, ¿no?, que nos ayude y que verifique toda esta información, sobre todo de cara al proceso final, ¿no? Es verdad que a lo mejor en la nota simple podían haberlo pedido con anterioridad. Pues yo creo que sí, ¿no? Y podían haber visto. La nota simple hay que pedirla antes de firmar un contrato de arras. Tienes que saber cómo está la vivienda y antes de ir al notario tienes que llevar los deberes hechos y al notario vas
media hora, 45 minutos y hay cola y todos contentos. O sea que esas son cosas, lógicamente, que hay que ver y que hay que prever. Y por eso cuando dice que se quejan de los servicios, no sé qué servicios darán, ¿no? Pero si se dan los servicios que hay que dar y se explican como hay que explicarlos, no se queja nadie, al contrario. Efectivamente. Y lo digo sobre todo por esa queja o esa idea acerca de que, mira, a mí un inmobiliario no me aporta nada, lo puedo hacer yo todo, ¿no? Y te das cuenta realmente que cuando hay ciertas cosas que aparecen en las... Siempre hay un problema en una operación. Puede ser más pequeñito o mucho más grave, ¿no? Pero siempre hay pequeñitas cosas que hay que limar, ¿no? Y es un profesional, evidentemente, te ayuda. Yo creo que eso es muy necesario decirlo en un primer momento a un comprador, sobre todo, ¿no? Vas a hacer la inversión más grande de tu vida, sobre todo la primera vez que te enfrentas a una compraventa, que genera muchos miedos. Y yo que me dedico al sector, ya os digo que yo, esas 2 semanas que estuve sin firmar, estaba pues inquieto, ya os lo digo, porque no sabía si iba a firmar. Doy fe. Pues claro, esto te preocupa. Y ya no solamente por esto, sino también porque, oye, que hay una subida de tipos de interés, que tenía ya la hipoteca aceptada y que ahora, como decía Joaquín, que no hay pisos. Entonces, claro, yo estaba prácticamente atacado, te puedo decir, ¿eh? Pero yo creo que nos ha pasado a todos, porque yo si cuento la de la compra mía, que Ismael se la sabe, ya te contaré Joaquín también, porque es de Show, y fue antes de esto. Pues al final yo creo que yo creo que nosotros somos capaces de, como inmobiliarios, de podemos evitar un montón de malos entendidos si hacemos lo que decía Joaquín, que es hacer las cosas como hay que hacerlas, que parece una frase vacía, pero no lo es. Sí, como decía tu abuela. Mira, por ejemplo, Manuela Boy dice, la nota simple es siempre, sino que estás vendiendo una casa con cargas, con 3 titulares y uno no quiere firmar, herederos que no se ponen de acuerdo. Uf, ¿cómo podría hablar de esto, no? Pues es que totalmente. Y es que estas cosas pasan y son cosas que aparecen, sobre todo cuando no se ha tenido un control previo, y se da sobre todo muchas veces también cuando se da esa compraventa entre particulares, ¿no? Porque no se hace el trabajo que hace pues un asesor inmobiliario, ¿no? O un agente inmobiliario. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos dice Manolo desde Madrid. Si es legal cobrar honorarios al comprador. Yo espero que sí, porque si no cometería ilegalidad cada venta que realizo. Por ejemplo, lo comentabas, ¿no, Joaquín? En Albacete sí que cobráis honorarios al comprador, ¿no? Los dos. Y luego ya hay agencias que incluso tenemos un mínimo, ¿eh? O sea, que ya no vamos a porcentajes, sino que hay un mínimo para ciertas operaciones, porque con el tema de las inversiones y demás se han estado vendiendo muchos pisos sin ascensor, mucho piso barato, que muchas veces dicen, no me interesa tener este producto si tengo que vender un piso de 40, 50 o 60.000 euros a las comisiones que se estaban vendiendo, ¿no? Entonces tenemos unos mínimos también y la gente también los entiende y los acepta, ¿eh? Efectivamente. Al final, yo creo que todo se basa en el servicio, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora está la figura del personal shopper inmobiliario, que tiene un nombre así como muy inglés, ¿no? Muy anglosajón, y no deja de ser, pues, un agente inmobiliario especializado en clientes compradores. Claro. Y se le ofrece una serie de servicios, que además aquí hay muchas fórmulas en el sector inmobiliario, ¿no? Desde un fijo que se hace al principio, se aporta X dinero y a partir de ahí se le da el servicio, compres la casa o no, que eso yo creo que también es importante, porque es una persona que se dedica 100% a esta figura. Y hay otras agencias inmobiliarias que también trabajan a éxito, ¿no? Especializados también, trabajan a éxito con una fianza para que el cliente no se eche para atrás, pero en el momento que se firma la operación, aquí realmente se gestiona todos los honorarios de manera tradicional con un porcentaje, o bien, si no se ha finalizado la compra-venta, pues se le devuelve esa fianza. Así que figuras hay muchas. Yo creo que lo fundamental al final de cobrar honorarios, pero tanto a propietarios como a compradores, es dar servicio. Así lo veo. Sí, pues yo recuerdo cuando yo estaba en activo, es verdad que nosotros, por ejemplo, en Madrid no había costumbre. Yo trabajaba en Madrid, no había costumbre. No sé si ha cambiado, sé que ha cambiado algo, pero yo, por ejemplo, en la agencia que trabajaba, los honorarios iban íntegros a la parte vendedora. Pero al final me parece totalmente lícito, al final repartir, sacar, es decir, al final todos son beneficiarios de un servicio. Por lo tanto, habrá que... Y además, como bien decimos, mucha gente lo llama comisión. Es que no es una comisión. Al final, unos honorarios es un dinero que yo recibo por prestar un servicio. Como lo hace un abogado, un procurador, un mediador de seguros, no es una comisión. Porque una comisión al final es algo que te llevas por dar a conocer a 2 personas sin hacer nada. Nosotros sí que hacemos.
Y ahí es donde es la diferencia. Entonces, claro que es vamos, no, ya te digo, que yo que me encanta todo el tema de las normativas y me lo miro mucho, no hay ninguna normativa que lo prohíba, Manolo. Por lo tanto... Es más lógico, yo entiendo que es más lógico cobrarle al comprador y al vendedor, ya que el trabajo se lo estás realizando a los dos. Si Sí. solamente le estás cobrando a uno, parece que te ves más obligado, ¿no?, con ese uno que con el otro, y ya puede que seas menos imparcial en esa negociación o en ese trato, ¿no? Yo creo que es más lógico cobrarle a los dos. Bueno, pues vamos con la última, ¿os parece? Aquí en este caso nos preguntan cómo y cuándo preguntar al comprador por su situación laboral y económica para ver la financiación. Esto nos lo pregunta Arturo de Sevilla. Joaquín, no sé si quieres empezar tú primero porque lo has comentado antes, ¿no? El hecho de preguntar, eso es importante. ¿Cuándo o cuándo antes? ¿Cuánto antes, no? Y cómo, de la manera más sutil, dentro de la conversación, cuando le estás hablando del precio del piso y le estás comentando qué ahorros tiene, que se ha mirado la financiación, por encajar un producto o encajar otro, pero ¿cuándo? Cuanto antes. Porque te puedes ir trabajando muchas veces y luego que resulte que la persona que quiere comprarse el piso, pues por desgracia, pues no puede, porque ni ha mirado la financiación, ni tiene los recursos que necesita para comprarlo, Entonces, si no queremos perder el tiempo, cuanto antes y de la manera más sutil y dentro de, lógicamente, de lo que es. Es que quizá la pregunta más violenta que preguntamos a un comprador, ¿no? Igual que a un propietario, por ejemplo, si la vivienda tiene cargas. Me refiero a la pregunta más personal, ¿no? Porque, claro, al final hablamos de dinero, hablamos de situación laboral, no hablamos de unas características, no hablamos de un inmueble, no hablamos de una zona, ¿no? Yo creo que no es violento, ¿eh? Que depende de cómo hagas esa pregunta, es muy sencillo. Ay, perdona. Que me ha entrado una llamada. No pasa nada, no te preocupes. Digo que no es violento. Dependiendo de cómo realizas la pregunta, es algo natural. O sea, estás hablando de su financiación. ¿Ha mirado financiación o no? Te podemos echar una mano, porque lógicamente aquí el que compra, en el 90% de los casos, financia la compra, ¿no? Entonces, es una manera de ayudarlo también con esa financiación, el irle preguntando. Entonces, dependiendo de cómo le preguntes, pues no es lo mismo decirle, ¿tienes dinero para comprarte el piso?, que decirle, has mirado la financiación, te echamos una mano. Totalmente. Incluso le puedes preguntar, oye, ¿qué presupuesto tienes? De ese presupuesto pasas a la pregunta de si has mirado la financiación, como tú decías, y poco a poco lo vas sacando, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo para la gente que lleva poco tiempo en el sector inmobiliario, cuando me refería a violento para uno mismo, ¿no? Es decir, oye, ahora tengo que preguntarle acerca de esto, si tiene trabajo, si no. No, y simplemente es porque necesitamos saber esa información para saber si va a tener más facilidad acerca de la financiación o no, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo... Un producto, encajarle otro. Claro. Por ejemplo, hablabais antes de la crisis, en 2008, por ejemplo, que la financiación se cerró totalmente, ¿no? Y solamente daban financiación a un perfil muy específico de cliente que, oye, pues sabía que podía pagar, que tenía muchos ahorros, que tenía evidentemente la pareja, porque no se solía dar tampoco financiación a singles, ¿no? A solteros. Pues eso lo necesitamos saber en función de las entidades financieras, cómo son sus criterios de riesgo, ¿no? En este momento. Totalmente de acuerdo. No, y además, yo siempre he sido de la máxima y sigo pensándolo que si explicas las cosas, el porqué de hacer las cosas, la gente te va a entender. Habrá un 1% que no lo entienda, que se pueda sentir violentado, pero a lo mejor ese cliente no me interesa, pero al final yo digo, oye, si yo como decía Joaquín, cuanto antes, de la forma más sutil, pero además una vez que pase esto, explicarle, y esto te lo pregunto por esto, porque quiero ayudarte y te voy a ayudar, y si sé esto, te voy a ayudar así, así, así. Porque no vamos a perder el tiempo, porque si tú me dices, mira, soy funcionario de grupo A, estoy ganando X y tal, oye, podemos mirar otro tipo de financiaciones que si, por ejemplo, dicen, no, mira, yo tengo un contrato laboral de 6 meses, estoy yo solo, pues me va a costar mucho más encontrar una financiación. Por lo tanto, es decirle, bueno, lo que ha dicho Joaquín, de cuanto antes y la mejor más sutil, y yo añado explicándole por qué le preguntas esto. Yo creo que queda claro, ¿no? Al final es importante tener la información del cliente para poder asesorarle. Y es que lo comentábamos al principio, no hay dos operaciones iguales, así que no hay dos clientes exactamente iguales. Habrá situaciones concretas y yo creo que también está esa diferencia, ¿no? Que nosotros no somos vendedores, somos asesores y por eso yo creo que se hace de relevancia el conocer primero la situación del cliente, la situación actual del cliente y, oye, a partir de ahí ver cómo nosotros le podemos ayudar, porque
Joaquín, desde que un comprador, por ejemplo, entra a vuestra agencia inmobiliaria hasta que finalmente compra, ¿ha variado en algo quizás su idea de lo que quería comprar? ¿Ha cambiado las características, el presupuesto o la zona? Muchas veces, muchas veces. Sobre todo el presupuesto. Cuando entramos ya ahí, ¿no? A qué recursos tienes, qué ahorros tienes, o has visto financiación, cuando empezamos a marcar un poquito ese perfil económico, es cuando muchas veces se da cuenta de que no puede comprar lo que él quería o de que puede incluso llegar a comprarse algo que no pensaba que pudiera comprar. O sea que sí, cambia. Y la zona de Mende por lo mismo, por el tema de precio. O sea, si ya el precio que yo quería en esta zona no me encaja porque los precios están más caros, hay otras zonas muy parecidas en las que a lo mejor pues, la vivienda está un poquito más barata porque son zonas más nuevas y cambian muchísimos. No unos pocos, cambian muchísimos. Al final, como yo decía antes, el comprador va madurando y va aceptando cuál es la realidad y qué es lo que puede, ¿no? Es realmente comprar. Y eso nos ha pasado a todos. Incluso, ya os digo, a mí que llevo mucho tiempo en el sector, al final también he madurado como comprador, ¿no? Al final, en vez de tener una terraza muy grande, pues tengo una chiquitita, no pasa nada. Totalmente. Aunque tengas la idea tan clara y sepas, no, con esto me da mi presupuesto, me da con esto. Al final luego vienen circunstancias o no encuentras lo que quieres porque la casa de tus sueños no existe. Así es. Pues oye, con esto hemos terminado, así que Joaquín, sí que te quiero agradecer, evidentemente, el haberte metido en este embolado, porque no estabas preparado y te lo hemos hecho a 5 minutos antes de empezar. Así que 1.000.000 de gracias, porque yo creo que las aportaciones que hacéis, los que os dedicáis en el día a día de una inmobiliaria, aportan muchísimo valor a todos nuestros seguidores, a todos nuestros viewers. Así que 1.000.000 de gracias por haber aceptado, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, Javier, Ismael. Aquí me tenéis para lo que queráis y nada, verdadero placer. Yo, Joaquín, también suscribo las palabras de Ismael, agradecerte haber aceptado la invitación que te hice para entrevistarte y el atraquillo, como decimos nosotros, para estar en esta sección también de las preguntas. Y nada, agradecer a todos los que habéis asistido, la interacción que habéis tenido hoy con nosotros, que os animo a que interactuéis más y que nos hagáis preguntas en directo, que para mí este ratito es un rato de, pues aparte de charlar con buena gente del sector, como ha sido el caso de hoy, aprender mucho, pero se aprende. Nada, simplemente daros las gracias a todos, dar las gracias especialmente a Joaquín y a Ismael por cómo conduce la sección. Gracias a ti, hombre. Y seguramente oigáis gritos, pero es que tengo unos salvajes por aquí detrás que han venido hace un rato. Bueno, y nada, simplemente recordar que la semana que viene también estaremos en nuestros directos, en Twitch, en LinkedIn y en YouTube, porque claro, como vamos cambiando así un poco, ya nos hemos quedado aquí, no volvemos a cambiar. El próximo miércoles a las 7 de la tarde, que habrá cambios en las secciones, ya lo sabéis, que no todas las semanas son las mismas, así que atentos a nuestras redes sociales porque os comentaremos la temática, las secciones y las personas que estarán en ese directo. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte a todos, cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, muchas gracias y un placer. Chao.